Es un pasaje pero muy tajante. Es un pasaje muy conocido, sobre todo por la figura de animales que aparecen, de oveja y de cabritos. Hay incluso alabanzas que están escritas eh, tomando este pasaje. Pero hoy, para poder entender, digamos, de alguna manera diferente tal vez este pasaje, quiero poder aclarar que este pasaje pertenece al Nuevo Testamento, a los Evangelios, y la palabra hermanos míos, ese término hermanos, hermanos míos, en el Nuevo Testamento se refiere específicamente para las personas que ya son creyentes, que ya han nacido de nuevo, que son hijos de Dios. Jesús mismo los nombra como hermanos míos. Si vamos, ahora sí en la versión que usted tenga en su Biblia, si vamos a Mateo 12, nosotros vemos que Jesús dice, cuando le preguntan, responde, miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Y en el contexto en que Jesús dice eso, está de alguna manera haciendo referencia, señalando a sus discípulos, a las personas que lo siguen. Incluso después, por si queda duda, todavía aclara, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que el concepto de hermanos míos, aquí lo aclaramos, en el Nuevo Testamento y en los Evangelios se refiere a los creyentes, a los que le siguen al Señor, a los que han nacido de nuevo. Ahora bien, este pasaje vamos a ir viendo que más allá de que nos muestra que hay salvación para las ovejas y perdición para los cabritos, las ovejas que figuran aquí se van a identificar, van a ser identificadas por el Señor como creyentes que por ser creyentes, por tener la condición de haber nacido de nuevo, tienen el fruto con ellas del amor hacia estos hermanos, o sea, hacia las personas que conforman el cuerpo de Cristo, hacia las personas que han nacido de nuevo, como ella, como esa oveja. ¿Sí? Vamos a empezar a desarrollar esta idea. La oveja y la cabra, ¿sí? Puse por aquí, conviven en la iglesia. Conviven en la iglesia. Lo dice el Señor, por eso los va a apartar el día de su venida, el día de su ira. Porque están juntas, porque conviven. Su apariencia entre ellas dos tiene similitudes. Por ejemplo, las dos tienen pelaje, tienen lana, producen lana, sí es diferente de la textura o la forma, pero podemos decir que ambas tienen lana. Otra similitud, se alimentan de la misma comida. Usted si va, y voy a poner ejemplo de otro lugar, si va a una congregación, va a ver que todos en la congregación, en el culto dominical o en cualquier momento de la semana, oyen la misma palabra de la misma persona, ¿sí? Sean ovejas o cabritos, porque el Señor no nos ha separado todavía. ¿Sí? Otra similitud es que, obviamente, compartimos asiento dentro del templo. También formamos parte y asistimos a las actividades que están pautadas de servicio de la semana, en la congregación. También el sonido de la oveja y de la cabra va a tener, podemos decir, similitud en el sentido de que podemos ambas pronunciar la misma palabra del Señor sin que realmente haya hecho un cambio en nuestra vida. Pero lo que realmente diferencia a la oveja de la cabra es su ADN. ¿Por qué? Porque por fuera viste la misma lana. Por fuera puede llegar a imitar la cabra el fruto del espíritu, que entre ellos está el amor. ¿Qué sucede? Como nosotros no tenemos ojos biónicos, no podemos ver el alma, nosotros tenemos que confiar, orar por todos, porque solo el pastor de los pastores, Jesucristo, conoce quiénes son sus ovejas. Vamos a leer ahora
acompáñenme al libro de Primera de Juan 3, 14 y 15. Yo lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. No, me siento que necesito también. Igual está prendido y tengo que algo. ¿Querés que te ponga el soft? Yo creo que es mejor que tengas el micrófono más cerca. Primera de Juan. Primera de Juan 3, 14 y 15. Oh. Disculpa. Esa es que yo, como no lo voy a agarrar, ahí puede ser. Bien, no se me distraiga, vamos, sigamos. Bien. Dice mi versión, Nueva Biblia de las Américas, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Vuelvo a leerlo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte, dice Juan. O sea, que no ha pasado de muerte a vida, que no ha nacido de nuevo. 15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes que saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. No se me adelante, no lea el 16 que queda para el final. Entonces, nos plantea acá Juan algo clarísimo. Si fui salvo por amor, soy oveja del buen pastor. Primero fui salvo, ahora soy oveja. Oveja del pastor que me salvó, Jesús. Y si soy oveja, naturalmente con el acto de la salvación llevo fruto. Entre ellos el amor. Por lo tanto, el amor fraternal debe estar en mí. Juan no plantea que debo buscarlo, trabajarlo. Debe estar en mí. Vuelvo a leer si queda duda. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. Es la evidencia. Es la evidencia. Si no, lea lo que dice después. El resto del 14 y el 15, ya lo leímos. La pregunta esta mañana, mi hermano, es, ¿eres oveja o solo vistes lana? Si yo fui salvo, vivo el fruto del amor, pero lo vivo de tal manera natural y espontánea que no es necesario levantarme todas las mañanas y hacer el esfuerzo de recordar que es una demanda de Dios, porque lo vivo, me nace, viene junto con mi salvación. Es algo que está incorporado en la batería de herramientas que el Señor me brinda. Yo amo de entrada. Después sí, durante la vida tendré oportunidades para poder ejercitarlo con tal o cual hermano. Ahora vamos a pasar a eso. Para mostrar el amor de Dios. Quiero que esta palabra hoy sea una invitación para que podamos vivir el amor que profesamos, que lo vivamos. Para eso, mi sugerencia, después de haber, hermanos, orado, como usted lo hace, orado mucho para poder entregar al pueblo de Dios una palabra fresca, sana, espiritual, bíblica, yo quiero que tú puedas identificar quién es tu hermano. Quiero que puedas identificar a quién le debes amor. En especial aquellos, vamos a ver hoy, que tengan características que desafían y te mueven de eje, te mueven de cimientos y ponen a prueba ese amor que ya tienes. Ama a todos tus hermanos. Como digo, y en especial haciendo énfasis en aquellos que, por ejemplo, y voy a poner 3 ejemplos, cuando habla Jesús de mis hermanos pequeños. El primero,
Hermanos pequeños pueden ser aquellos que están recién convertidos, que recién vinieron al camino de la fe y que me desafían a, por ejemplo, a poder elaborar consejos y palabra de Dios al nivel para que ellos puedan comenzar a introducirse, a comer, lo que ellos puedan masticar. Es un desafío también que habla del amor, a no ser de tropiezo para esos hermanos nuevos. Ese es el primer que yo identifico como pequeño hermano mío. Segundo, aquellos hermanos que no son convertidos recientemente, que tienen 20, 30 años pisando una congregación y aún su nivel de conocimiento de Dios por ellos querer es mínimo. Con amor yo debo de desafiarme, debo de poner esa herramienta en práctica que el Señor me dio cuando fui salvo para poder llegar en palabra de amor, de consejo, atraer a Él hacia el Padre una y otra vez en palabra, en testimonio. Y el tercer hermano que yo identifico como hermano mío pequeño es aquel hermano que, y me gustaría que se pudiera entender realmente, porque es algo bastante subjetivo que lo tiene que vivir cada uno, es aquel hermano que no necesariamente contribuye para el servicio o el ministerio al cual te estás preparando. Un ejemplo práctico, y no necesariamente se siente identificado con esto que voy a decir, es un ejemplo. Si yo soy, por ejemplo, líder de un grupo de ancianos, ¿no? Y yo necesito preparar una actividad en la iglesia, y necesito hermosear la iglesia, y necesito preparar los elementos que voy a hacer, y ya de por sí usted sabe que preparar las cosas para recibir personas es complicado, porque requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere que todo salga bien y uno está nervioso. Cuando llega el hermano, que a veces me llega antes, por ejemplo, o cuando me llega tarde, mi corazón normalmente tiende a ponerse más nervioso de lo común. Puedo llegar a decir hasta, esperate afuera que no es la hora. No toques eso. Puede pasar en otro ejemplo que yo esté predicando acá, que al finalizar el devocional, al finalizar el culto, una persona se acerque y me haga una pregunta en referencia a esto que yo hice, y como la persona no es el pastor, no es la esposa del pastor, no es el líder que me está evaluando, yo lo ignoro, lo tomo por menos. Entonces al final lo que yo vine a hacer acá adelante fue para el pastor, la esposa del pastor o el líder que me está evaluando. Ese es también mi hermano pequeño, al que tengo que tener cuidado y temor de Dios de no serle de tropiezo. Tenemos que saber amar, hermanos. Y cuando digo tenemos, yo que me incluyo. Tenemos que saber amar a aquellos que parecen en la congregación de creyentes, de hermanos ya salvos, que parecen ser más tímidos o más reservados, que no son jiji, jaja, y hablo para todo y cuento de mi vida, y tengo que saber amarlo. ¿Cómo? Las herramientas te las va a dar el Señor. Hay una parte muy grande que el cristiano tiene que aprender, tenemos que aprender que no es solo, el cristiano no está solo hecho para hablar, está hecho para escuchar también. Y a la escucha se desarrollan herramientas que sirven para que el hermano se pueda abrir. El Espíritu Santo, que ya habita en ese hermano porque es salvo, va a hacer que al cabo del tiempo ese hermano se pueda abrir, se pueda expresar. Nos desafía en el amor ese tipo de hermanos también, hermanos reservados o más tímidos. Aquellos hermanos que se quedan un rato después, por ejemplo, de las actividades de la iglesia, como esperando a ver qué sucede, qué más hay para hablar, qué más hay para compartir. Son hermanos que están esperando en su fuero más íntimo que el hermano crecido llegue a tener ese nivel de amor, de decir, no, vamos para casa, se terminó, tengo que cocinar, tengo que ir al súper,
Vamos que ya se terminó la hora. Crecimiento en amor. Ese es el amor fraternal. Aquellos hermanos que te tocan la puerta justo a la hora en que estás con tu familia, presto a dormir la siesta o presto a comer, esos son los hermanos que te desafían en amor. ¿Qué haces tú cuando tu puerta golpea? Aquellos hermanos que por la razón que sea no tienen medios para retornar lo que les brindaste. Sea lo que sea un consejo de repente porque no tienen el crecimiento bíblico para poder retornarte un consejo ya. Sea que tuviste que auxiliarlos con algo de dinero y no tienen la capacidad de retorno. Bueno, habla de amor también el dar sin esperar a cambio. Habla de amor también el dar sin ni siquiera pensar que lo que le estoy dando de repente me puede llegar a faltar a mí. Ama, por favor, a aquellos con los que hay diferencias doctrinales secundarias. Acá voy a hacer una pausa porque sé que hay muchos niños, adolescentes. Nosotros los cristianos no podemos tener diferencias doctrinales primarias, que es creer en el Señor Jesucristo como único, suficiente, que se entregó por nosotros, que nos salvó, que nos dio vida eterna, perdonó los pecados. No podemos tener diferencias el pensar en que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la única y completa verdad revelada al ser humano es la Biblia y no hay nada fuera de la Biblia que se pueda predicar como bueno, como verdad. Como algunos ejemplos, ¿verdad? Nada puedo hacer yo si el Señor no lo permite, no puedo venir a su camino si el Señor no me atrae. No puedo moverme, no puedo hacer nada con mi fuerza si la gracia de Dios no me cubre. Son cosas. Ahora, en el cuerpo de Cristo, en nuestro barrio, podríamos decir, simplemente en una porción del mundo, solamente en nuestro barrio, hay diversidad, por ejemplo, de denominaciones que comparten con nosotros doctrinas primarias. Ahora, la invitación en el amor es amar a aquellos que tienen diferencias en lo secundario, en lo que no tiene que ver con esto que yo acabo de decir. Por ejemplo, en la forma de celebrar los cultos. No digo que compartamos ni que nos convirtamos a la forma que ellos tienen, pero sí que los amemos. Amemos a los hermanos que pertenecen a denominaciones donde hay diferencias doctrinales secundarias, porque son hermanos, porque las primarias ya las incorporaron, son salvos. Y también van a tener sus dramas, porque dentro de sus congregaciones va a haber ovejas y va a haber cabras también. Hermano, el creyente que fue salvo anhela confraternizar con toda la iglesia de Cristo. Y toda la iglesia de Cristo es la que se congrega aquí y es la del mundo entero. Anhela conocer, amar, ser de edificación, ser edificados por otros. Y por último, hermano, ama a aquellos hermanos que por ser humanos y pecadores te han herido, te han fallado. Esto es bien personal, ¿verdad? Tú sabrás. Mateo 24, 45 al 51. Mateo 24, 45 al 51. Yo lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas otra vez. Y este pasaje es particularmente para las personas que servimos en la iglesia, para los servidores. Los que no, ya van a tener su momento, su preparación, ya les va a tocar también tener esta exigencia extra que nos marca Mateo capítulo 24, 45 al 51. Dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo
a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así, haciendo como, dándole la buena comida a su tiempo. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, el Señor. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, no, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que éste no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Procuremos, hermanos crecidos, ser siervos del cuerpo de Cristo fieles y prudentes, estando en el lugar donde el Señor nos puso, dando la buena comida que Él nos proporciona a los hermanos, como dijimos hoy, más pequeños, multiplicando los talentos que el Señor nos ha brindado, no siendo, como dice aquí, golpeando, lastimando, hiriendo, de la forma que sean nuestros hermanos en la fe. Voy a mencionar ahora, ya vaya acomodando el cuerpo porque ya vio que es largo. Yo no quería hacerlo tan largo, pero hay una demanda importante del Señor con respecto a esta porción de la palabra que tiene que ser dada hoy en este lugar y para nosotros. Punto número 1. Como miembro del cuerpo de Cristo, tengo la obligación de servir fielmente a mi Señor y a mis hermanos. Debo, es una demanda, apuntar al amor. Debo velar por el amor entre los integrantes de la iglesia. No solo tiene que ser unilateral, yo ya fui salvo, soy oveja, tengo fruto del amor, yo me preocupo por amar y los demás que se revienten. No. Tengo que ser inspiración de amor entre mis hermanos. Tengo que ser mediador y puente si veo que hay hermanos que no se están sabiendo amar. Debo cuidar el amor como tesoro que no se toca entre hermanos de la fe. Punto 2. Como padre lo puedo decir, me pone contento eso porque si no fuera padre tendría que decir padres y ahí me dirían, ¿qué sabes? Padres, entrenemos a nuestros hijos de sangre, biológicos y espirituales a los que lideramos a ser ovejas todoterreno. ¿Qué significa? Que aprendan a ver la necesidad de todo tipo y color que hay dentro del cuerpo de Cristo. Que la aprendan a ver y si tienen herramientas, a suplirlas. Enséñales, por favor, a que se desvelarse cuando uno se despierta de noche y hay una idea fija en la cabeza que le da vueltas y le da vueltas hasta que no la concreta. Que se desvelen, enséñales a reflejar el amor de Dios que aprendieron a través de ti. Yo que en esta frase ya estoy dando por hecho que tú lo tienes. 3. El hogar del cristiano debe ser de puertas abiertas. Abiertas. La iglesia la queremos de puertas abiertas, abramos nuestra casa a los hermanos en la fe. Hermano, en tu casa, anhela compartir con tus hermanos todo el tiempo. Es tu familia. Que no se reduzca, por favor, a las horas de reloj que disponemos en la semana para los ensayos, reuniones de niños, de jóvenes, culto. Por favor. Si miráramos a la iglesia primitiva, veríamos discípulos que lo dejaron todo. Trabajo, familia de sangre, ocupaciones por causa de haber nacido de nuevo. El Señor demanda que esa sea nuestra prioridad. Tus hermanos en la fe son quienes pasarán la eternidad junto a ti o no. La promesa es para todos los que creyeron y nacieron de nuevo. Entonces invierte desde ya tiempo en esos que van a convivir contigo. Hermano, te invito a que ores por tu hermano, a que extrañes a tu hermano. Mire qué romántico me pone. Deséale el bien siempre a tu hermano. Busca rodearlo
contenerlo. Que el Señor te utilice para cubrir sus necesidades espirituales, afectivas, económicas. Sé buen, como decíamos hoy, escucha y consejero de tu hermano. ¿Eres oveja o solo vistes lana? Bueno, si eres oveja, por lo tanto, si ya eres salvo, por lo tanto, si verdaderamente intentas a diario imitar la imagen de Jesucristo, producir el fruto no te costará fuerzas propias. Amar no te costará fuerzas propias. Porque el Señor es el que te riega, te sustenta, te abona y produce naturalmente en ti esa imagen cada día, cada día. Si eres oveja, entonces vives el amor que experimentó el pastor que te salvó. El buen pastor que dio la vida por ti. Entonces vives amando a los coherederos de esa salvación, a tus hermanos. Ahora bien, afila tu diente para esto, para poder roer esto. Pero, si luego de este mensaje que nos interpela a todos nosotros, entiendes que no hay en ti este amor abundante hacia tus hermanos en Cristo, amor que salta barreras, que empatiza, que duele, que no busca lo suyo. Si no lo hay y lo buscas conseguir con tus propias fuerzas, te sugiero en amor, hermano, y con el aval de cada pasaje que estamos leyendo, que entres en intimidad con Dios y le ruegues que te salve. Si Él te salva, su amor hacia su iglesia brotará sin forzar, sin límites. Será imparable. Estarás en modo automático, sin pensarlo. Juan 15, 12 al 17. Esto es Evangelio ya. Juan 15, 12 al 17. Dice, este es mi mandamiento, dice Jesús, que se amen los unos por los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Lo hizo el Señor por nosotros. Ustedes son amigos míos si hacen lo que les mando. Yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, dice el Señor. Y los designé para que vayan y den fruto. Y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Para finalizar, si todas las anteriores demandas del Señor que estuvimos viendo hoy ya nos dejan de por sí doblegados de conciencia, de corazón, así, achicopaladitos en el piso, si retornamos a primera de Juan 3 y ahora sí al 16, afronte el estómago. Jesús nos presenta ahora una demanda aún mayor, o más profunda, o inesperable. Primera de Juan 3:16. Nueva Biblia de las Américas dice, en esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces el amarnos, el ser cristianos, el amarnos unos a otros, quiere decir también que como Él se entregó en muerte, el nivel de amor que yo debo de manejar tiene que ser tan profundo, tiene que ser tan importante, tan relevante,
que si mañana se presentara una posibilidad donde yo tuviera la posibilidad de dar la vida física por mi hermano, lo haría. ¿Cuál es el nivel de amor que manejamos? ¿Es un amor de ovejas salvas? ¿O es lana solamente? Al reflejar la imagen de Cristo, mi hermano, nosotros tenemos que ver a Cristo como un ejemplo completo a seguir. Tenemos que poder aceptar sus demandas, no solo sus beneficios. Si el hermano de los hermanos, si el Señor se entregó por nosotros, nosotros felices deberíamos de ir al matadero por mi hermano, tomar el lugar. A veces no va a ser físicamente, a veces va, o sea, de muerte inmediata, a veces puede llegar a ser entregar la vida en servicio a mi hermano, envejecer, que mis arrugas hablen del servicio a la iglesia de Dios.